de perfección. Aquí hablamos sin dolor, errores, caídas, aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buen día. Nos toca viernesito social de podcast de Lados Oscuros. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, a todo nuestro público y sobre todo aquellos que también participan en este mundo del coaching y los que no también, de verdad, es información para todos. Bienvenidos, chicos. Coleman, Mónica, saludemos. Hola. Hola, feliz viernes. Hola, Mónica, hola, Mauro. Hola, ¿Cómo chicos. están? Bueno, hoy iniciamos con un nuevo podcast, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, el episodio 11. Y pues bueno, ya hemos avanzado un buen de temas aquí en este podcast de mucha importancia. Y hoy queremos descubrir otro lado oscuro de nosotros y queremos platicarles a modo de plática, pero también a modo de aprendizaje, porque en todo momento hay aprendizajes de cómo llegamos, cómo conocimos el coaching, cómo conocimos este mundo del desarrollo personal, que hay algunos comentarios por ahí que he escuchado que todo lo que hacemos que probablemente sea brujería. No sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí me lo han dicho así como que esto es algo muy desconocido. Entonces les da como que miedo, ¿no? A qué es lo que hacemos y es lo que vamos a platicar hoy. Chicos, así que cuenten su historia un poquito, no sé, algo de cómo llegaron a este mundo del desarrollo personal. Mónica, tienes un historial grandísimo. Platícanos, cuéntanos. Yo tengo historia, yo tengo 17 años en el mundo del crecimiento personal y tengo 17 años buscando respuestas y sigo buscando respuestas. Creo que soy terapeuta hoy por una búsqueda de respuestas excesiva en mi vida. Ok. Wow. Puedo arrancar diciendo eso. Se podrán imaginar todas las capacitaciones que he tenido que hacer en esa búsqueda de respuesta, hasta que ahorita digo, Dios mío, era tan fácil. Por eso me permito hoy ayudar a mujeres con un procedimiento un poco más rápido. Porque la verdad, en 17 años, tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Ay, hasta muchos años más, porque nos las pasamos en una continua capacitación y aprendizaje. Hoy no se está riendo porque, bueno, él también le gusta bastante leer y estudiar. Sí, es cierto. ¿Qué tienes que decir tú, Coas? A ver. Bueno, pues ya lo hemos platicado antes, digamos, hemos contado ya partes de eso. En mi caso personal, pues digamos que yo no llevo tanto tiempo como Mónica, lo mío es más reciente. Y pues creo que como a muchas personas fue como esa búsqueda de tratar como de encontrar ese propósito, en tratar de encontrar esa razón que nos mueve. Lo que dicen mucho por ahí en algunas frases vacías de qué es lo que te hace levantarte todos los días de la cama. Entonces, Pero lo estás diciendo tú con esa palabra de propósito. claro, lo que pasa es que todos empezamos a escuchar eso, ¿no? Como esa parte espiritual de cuál es tu propósito, a qué viniste tú en la vida, cuál es el plan que tiene Dios para ti, pues lo que dice la Biblia, que pues, Dios tiene un plan para todos. Entonces, como que todas esas frases empiezan como a generar A en uno como esa resonarte. duda. Exacto, empiezan como a resonar, empiezan como a generar esa duda. Y pues cuando uno empieza a preguntarse, empieza a aparecer como esa ansiedad y empieza a aparecer como ese tema de decir, oiga, yo ya tengo tanta edad, prácticamente ya estoy como en la mitad de mi expectativa de vida y todavía no sé cuál es esa razón o para qué vine o para qué me mandaron o cuál fue el tema. Entonces, digamos que ese fue como mi primer cuestionamiento y como dice Mónica, pues empezamos a mirar afuera, empezamos a buscar, empezamos a mirar con todo el tema de las redes sociales, con el tema de la guía, con todo ese mundanal de información que hay afuera, pues lo que uno termina es saturando. Entonces, para mí fue como ese punto de empezar a buscar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que usted vino a hacer? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que usted quiere en la vida? Y ahí empezó. Y Mauro. Y yo les cuento.
Dime, Mónica. Ya no, te voy a echar un chisme, voy a echar un chisme, voy a echar un chisme. Yo no empecé este cuento buscando mi propósito. Yo empecé este cuento porque me divorcié. Me quedé con dos niñitos chiquiticos. ¿Ok? Ok. Para que sepan, para que se vayan enterando de la vida. Y la segunda ola que me empujó fue el segundo divorcio. O sea, yo dije, ya va, espérate. O sea, dos actos iguales con la misma persona, ¿no? La que está por ahí fallando tengo que ser yo. Y ahí empecé a buscar mucho más respuesta. Dale, ahora sí, Mau, ahora sí, esto era un chisme. El lado No, oscuro. está bien. El lado oscuro. No, pues yo, fíjate que mi vida fue como, digamos, normal. Igual me divorcié, tuve un accidente. En ese accidente creo que fue mi parte aguas y ahí decidí cambiar mucho. Y desde ahí me empecé a preguntar, bueno, de verdad solamente vine a este mundo a conseguir una casa, a conseguir dinero, a sobrevivir, a buscar un trabajo y ya. O sea, entonces, pues agarré lo primero que hice, de las primeras cosas que hice fue decidir irme a Canadá. Y la segunda que hice fue vender mi casa. Vendí una casa que dije, no creo que solamente haya venido para eso. Entonces, emprendí, me fui a Canadá y estando allá, estando en ceros, porque literal no tenía nada de dinero, hubo un momento en el que me quedé sin dinero, empecé a entender cómo uno puede estar siguiendo el dinero, la famosa carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki. Y después dije, no, pues, ¿cómo puedo ser feliz sin tener dinero, perdón, sin estar persiguiéndolo? Entonces, ahí entendí que uno está rodeado de abundancia, pero no se da cuenta. Después, entre audios y podcasts que estuve trabajando en un edificio, yo aquí terminé la carrera, era jefe de oficina y de repente me voy para allá y a trabajar en limpieza de intendencia en un edificio. Ahí decía yo, no, es que algo necesito encontrar aquí, algo necesito encontrar en ese nivel que estoy. Y ahí fue donde entendí que encontré más que nada a Fabián Tejada. La primera vez no le creí, dije yo, este cuate anda fumado, no, nada que ver. Después escuché a un español, después escuché a unas personas de Colombia, precisamente de Colombia, que también hablan de PNL. Tuve una entrevista con ellos, pero al final dije, no hice clic. Entonces volví a escuchar a Fabián y me atrapó su historia que él había estudiado, perdón, en Canadá. Y dije, no, hay algo, aquí hay señales. Y me fui metiendo tanto que pues me inscribí a la universidad de buenas a primeras y me gustó muchísimo este mundo del desarrollo personal y pues heme aquí. Ese es un pequeño resumen. Va mi segunda parte después. Chicos, Ok. Bueno, yo tengo una duda, ¿por qué el tema, Mauro? Bueno, principalmente para mí el hecho de irme fuera del país me cambió mucho y me puse a pensar en esas preguntas incómodas del qué rayos vine a hacer acá, o sea, qué, por qué me vine tan lejos, o sea, no creo que solamente siguiendo el dinero otra vez, no, o sea, necesitaba yo encontrar algo. Y yo creo que hay momentos en nuestras vidas que necesitamos parar y observar que ya vamos en automático y creo que es un buen tema para las personas que nos escuchan porque hay algunos que no han parado, que no han decidido y que a veces llegan a parar a los 70, 80 años, pero ya es muy tarde, entonces, o bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Pero podemos haber aprovechado ahorita estos momentos, entonces para mí fue un tema así como que me gusta platicar porque a partir de nosotros, de nuestra experiencia, alguien puede parar y preguntarse esas preguntas incómodas. Lo que quiere decir, Mau, que tu búsqueda de respuesta se dio a través del dinero, ¿sí? Sí. Ok. Creo que todos nos movemos por ahí de cierta manera, ¿no? Fue uno de los temas, pero en realidad fueron Ya, muchos. Claro, lo que pasa es que, pues, principalmente, o lo que nos ha arrastrado, digamos, el tema de la sociedad, también ha sido a que todo gira en torno al dinero, ¿no? O sea, estamos en un mundo que
lo que más prima es el capitalismo, y pues el dinero de un tiempo para acá se ha convertido como en ese objetivo que todo el mundo quiere alcanzar. Y ahorita con las redes sociales, pues peor todavía, porque pues todo el mundo vende esa imagen de haz dos, tres cosas y te vas a volver millonario. Ahora cualquiera puede hacer tal cosa y se vuelve millonario. Entonces, en el libro de Piense y hágase rico, yo leía que ahí decían que, por ejemplo, nosotros somos los que le damos el valor al dinero. Y le hemos dado tanto valor que ese valor se convirtió en poder. Y ahí realmente el dinero, para muchas personas realmente el dinero es el que tiene el poder. Y cuando uno va a mirar qué es el dinero, pues el dinero realmente es una materialización de algo que realmente no tiene un valor como tal. Ese valor se lo damos nosotros. Y eso genera mucha presión. Entonces, es un tema duro ahí ese de tocar eso. No sé qué Sí, sí, piensas. sí. Sí, precisamente yo lo que pensaba en ese momento justo en el de renunciar a mi trabajo era, wow, ¿cómo voy a renunciar a algo seguro? ¿Cómo voy a renunciar a un sueldo que quincenalmente me depositan a mi cuenta y pues sin ningún problema lo hago, ¿no? Pero ya estaba dando más, creo, más de lo que necesitaba dar y decía, wow, ¿por qué me quiero jubilar ya de grande? ¿Por qué quiero esperar a esa edad? Y no ahora empezar a vivir y a buscar la manera de cómo, de cómo viajar. Entonces dije, no, ya no quiero. Además que no me alcanzaba lo suficiente. Y pues me puse incómodo, realmente me puse incómodo y me fui para allá con mi pareja de vida y allá estuvimos de verdad que en una situación en la que llegando, a trabajar y buscar un trabajo pues permanente porque lo primero pues de allá vale menos el peso mexicano y pues se imaginarán, ¿no? En un 2x3 se nos fue lo que teníamos ahorrado en menos de 15 días. Entonces, sí, entonces fue desesperante, pero necesitábamos sí o sí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, yo encontré de un trabajo, mi primer trabajo casi el primer día llegando, de limpiar nieve. Y para mí fue como que retador, pero a la vez me sentía yo un niño. O sea, era yo como que, sí, yo quiero ir a recoger nieve, ¿no? Pero no sabía yo que era en la noche. Eran las 10 de la noche la entrada y las 8 de la mañana la salida. Entonces, No. sí, fue retador, pero fue una de las experiencias de mi vida que yo creo que en mi vida lo hubiera hecho y que lo hice con mucho amor porque entendí que, o recordé mi niño interior, esa parte del niño que siempre sueña con ver la nieve, con jugar y todo eso. Entonces, para mí estaba jugando, para mí fue ese aprendizaje de recordar mi infancia, de mis sueños que yo tenía desde pequeño. Y pues bueno, seguí y hasta que logramos en menos de 2 años hacer una empresa con mi esposa y entonces emprendimos un negocio que yo en mi vida lo hubiera imaginado también, que es de limpieza de casas, de postconstrucción y a empresas, a empresarios, y crecimos en un 2x3. Pero también ahí fue cuando encontré el propósito, les decía, seguir estudiando y de esa decisión de dejar todo otra vez, porque era una vida comodísima allá en Canadá, de dejar todo nuevamente y volver a regresar a casa. Entonces ahí dije, no, voy por el siguiente nivel, si me quedo sin dinero no pasa nada porque ya sé qué es estar sin dinero, pero sigo teniendo vida y eso es lo importante, ¿no? Entonces, inicié mi negocio digital y fue cuando dije, no, es lo mío, o sea, me gusta ayudar a las personas y entendí cómo funciona el dinero, incluso me metí a cursos para aprender a entrar o a invertir en la bolsa de valores y algo que dije en mi vida también lo hubiera hecho, pero me gustó ese mundo. Y en fin, aprendí mucho de los libros precisamente, pero fue salirme de mi comodidad, salirme de mi trabajo, ahí fue donde empecé y de mi país sobre todo, a emprender y a este mundo digital y al conocimiento.
y ayudar a las personas, porque sí lo necesitamos todos. Dejaste de ser tú. Voy a hablar bajito, chicos, aquí. ¿Por qué? Porque estoy en un consultorio. Y me dijeron que están hablando muy alto. Entonces, te hablo bajito. Y eso es para mí, esto es retador, porque yo soy escandalosa. Mira, Mau, dejaste de ser tú. Y esa es una de las fórmulas fascinantes que puedes conseguir cuando entras en el mundo de la física cuántica. Para poder tener cambios en nuestra vida tenemos que dejar de ser nosotros, porque esa versión antigua nos mantiene en esa zona de confort que no nos lleva a obtener resultados que esperamos nosotros cuando somos ambiciosos en la búsqueda de información. ¿Qué opinas, Olman? Precisamente les iba a hablar de eso, o sea, ahorita que Mauro estaba hablando de esa parte, pues todos conocemos quién es Robert Dills, me refiero a nosotros tres, a los que no lo conozcan, pues es un psicoterapeuta muy famoso. Y él definió algo que se llaman como los niveles neurológicos de conciencia. Y uno de los primeros niveles que él define es el del entorno. Realmente son 6: el entorno, el comportamiento, las capacidades, las creencias y los valores, la identidad y por último la espiritualidad, siendo pues el nivel más alto. Normalmente todos siempre empezamos siendo moldeados por el entorno y es muy difícil en los primeros años de la vida cambiar ese tema porque pues no lo entendemos, es el contexto de la familia, del país, del barrio, del colegio, de donde realmente nos desarrollamos. Y eso se vuelve como tan arraigado en nosotros que ese contexto después lo empezamos a ampliar. La universidad, el trabajo, los amigos, la pareja, la familia de la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas búsquedas, yo no he hecho nada tan radical como lo hizo Mauricio de cambiar completamente su contexto, porque mucho de lo que hablan ahí es que a veces para uno poder avanzar, tiene que, bueno, normalmente no a veces, siempre uno cuando quiere avanzar tiene que soltar algo que lo está anclando. Entonces Mauricio dijo, yo siento de cierta manera que lo que estoy haciendo acá o en el entorno en el que me encuentro no me permite hacer eso y cambió radicalmente su contexto. Eso en muchos libros han hablado de que incluso hay muchas personas que han dejado de fumar, han dejado de tomar, han dejado de tener vicios únicamente cambiando su contexto. Y pues hemos escuchado todas frases de dime con quién andas y te diré quién eres, y tú eres las personas con las que te relacionas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que se resisten al contexto porque sus capacidades, sus valores y sus creencias están por encima de ese nivel del contexto. Y ahí es donde hay personas que, por ejemplo, dicen, es que todos mis amigos toman o todos mis amigos fuman, pero yo no. No me da no siento la necesidad, no tengo las ganas. A pesar de que su contexto lo mantiene, digamos, todo el tiempo en ese punto, sus creencias y sus valores son mucho más fuertes y su nivel de conciencia es mucho más elevado para hacer eso. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos dejado de frecuentar personas, de frecuentar lugares, de hacer actividades precisamente por ese tipo de cambios, porque ya sentimos que ese tipo de cosas nos están amarrando en vez de hacernos crecer. Y a veces uno recae en esos temas. Yo creo que con Mauricio lo hemos hablado de que, por ejemplo, a nosotros nos gustaba mucho el trago, venimos de familias donde eso era natural, donde un viernes, un sábado, un jueves, la vida de campín, todo eso. Un lunes. ¿Un qué? Un lunes. Bueno, sí, cuando era festivo, cuando era Navidad y vacaciones, pues ahí ya no importa. Entonces, hay momentos en los que uno decía, yo por lo menos ya no siento esa necesidad de, uy, llegó el viernes, llegó el sábado y vámonos de rumba y vamos a esto y vamos a lo otro. Pero pues de vez en cuando uno dice, oiga, sí, aguantaría como salir, tomarse algo, hablar con alguien, como volver a ese punto, pero ya no se siente igual, ya no es esa necesidad de lo necesito, sino realmente lo quiero tomar, o sea, tomo la decisión consciente de que lo quiero hacer porque es algo que realmente me nace. Como hay personas que definitivamente dicen, para mí eso ya no tiene ningún sentido y eso ya lo superé, esta etapa de mi vida ya la quemé. Mónica, no sé si vas a decir algo, Mauricio.
No, que yo estoy tan radical, yo pues me divorcié 2 veces buscando ese cambio. Ay, Eso te sí es sigues salir de su encontrando con zona la de misma confort. piedra. No, demasiado. Y eso es lo cómico, que sigo buscando respuestas. Yo creo que es Es parte que, de, es el parte tiempo es de, ajá, Es es parte del parte cambio. del Miren, show, pero del camino. interesante. Escuchen, escuchen esto. Esto, la verdad, cuando estás en una búsqueda de respuestas, y esto sí serio, esta es la parte seria del podcast, es que estás buscando respuestas afuera. Y la respuesta nunca está afuera, la respuesta siempre está dentro, ¿ok? Son esas creencias limitantes que nos hacen buscar respuestas afuera. Son esos patrones de entorno que pensamos, como dijo Mau, que yo no vine solamente para esto, yo también me he hecho esa pregunta en la vida, o sea, yo no vine solamente a trabajar, a criar niños, a que todo sea un esfuerzo, y resulta que todo está en la emoción que tenemos arraigados en el cuerpo, que nos hace continuamente repetir esas mismas, eh, nos hace llevar a contextos para vivir esas emociones que están alojados inconscientemente, ¿ok? Por eso nuestras vidas, año tras año, se parecen. Como le decía anteriormente a Mau, Mau tuvo que dejar de ser él para poder ser una versión diferente, que es la que él ha construido de un tiempo para acá. Lo mismo me pasó a mí, y lo mismo le pasó de alguna manera a Olman. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general nos metemos en estos mundos y en este entorno del crecimiento personal buscando respuestas. Ujú. Me puse Todos Así seria, es. llegamos, ¿vieron? todos llegamos por dolor. ¿Ah? Todos llegamos por dolor. Exactamente, tal cual. Buscamos respuestas por dolor. Y justamente lo publiqué ayer en mi cuenta de TikTok, que es preferible generar cambios desde la felicidad, el amor y el gozo que desde el dolor o el sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchísimas veces esperamos que llegue algo muy doloroso en nuestras vidas para poder tomar acción, ¿sí? De hecho, yo hoy estoy en este momento en una consulta con mi hija porque me dolía tanto verla y ella no se permitía dar cuenta que le estaba haciendo daño el consumo de dulce, que bueno, hoy por hoy tiene obesidad. Y era lo que yo le decía, princesa, es preferible hacer el cambio consciente de eso que quiero obtener en la vida que hacerlo desde el dolor. ¿Qué es desde el dolor? Un ejemplo, tener que someterme a una dieta en vez de tener la capacidad de poder decir, bueno, de lunes a viernes no voy a consumir azúcar, por ejemplo. Esto es un ejemplo de los miles. Cuando tomamos decisiones desde el dolor y no desde el placer o la felicidad. Pero también entender que nuestro condicionamiento mental está diseñado, o sea, nuestro cerebro nos invita siempre a protegernos. Entonces, por supuesto, al protegernos, mi afinidad, perdón, va más hacia el dolor que hacia el placer. Eso es muy Sí, de cierto. hecho es prácticamente lo mismo que platicaba este Holman. Es los dulces, el alcohol, el cigarro, todo tiene una manera de cómo proteger nuestras emociones, nuestro cerebro y no nos damos cuenta. Precisamente cuando estábamos en Canadá notamos algo que no solo el mexicano, sino el latino en general, llegamos como extranjeros, como vaya, no con un estatus, Ujú. pero empezamos a querer hacer lo mismo que veníamos haciendo en nuestro país. Pues cuando es que tenemos arraigado algo, en realidad hay una emoción que nos hace querer sentir o borrar o prohibir en nuestro cerebro, pero no lo sabemos. Protegernos, protegernos. Entonces, cuando estábamos allá, precisamente las personas que nos rodeaban querían involucrarnos, de que vamos a tomar, vamos a la fiesta, vamos a esto, ¿eh? Y nosotros dijimos, no, no quiero ser el mismo, o sea, no quiero, una, porque por respeto a que estás en otro país, otra, porque necesitas aprovechar el tiempo estando allá. Entonces, era como que todo el tiempo a lo que íbamos, pues. Sí, de repente nos dábamos ciertas escapaditas, pero no era con ese propósito. Y entonces, ¿qué pasa cuando te centras en otra cosa?
pues pierdes el foco y vas y la riegas, ¿no? Hay una persona que yo conocí allá y que me dijo, no, pues yo ya llevo 10 años aquí y no he hecho nada. ¿Por qué? Pero lo conocí crudo, o sea, así un día después de fiesta. Entonces, pues uno dice ahí es donde ves de que no vas enfocado a lo que quieres, ¿no? Pero es eso, no identificamos el por qué que seguimos teniendo esos mismos hábitos y cuando no lo identificas te pierdes en el mundo. Entonces, fue padre la experiencia vivirla en Canadá, pero más que una experiencia más, muchos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes también que vimos fue el tema de la religión, que lo platicábamos en uno de los primeros podcasts, que si no lo han escuchado, escúchenlo porque está bueno. Hablamos precisamente de que aquí o vamos persiguiendo el dinero o vamos persiguiendo una religión, pero allá de tantas religiones que ve, de tantas personas, nacionalidades, mundos, culturas, en fin, idiomas, comidas, que dice uno, wow, todos vamos siguiendo al mismo Dios, nada más que no nos damos cuenta. Solamente lo dividimos por religiones, ¿no? Y cada uno de diferentes formas, pero al final buscamos a alguien, a ese ser supremo que nos ama y que nos hace una conectividad con nosotros mismos, pero tampoco nos damos cuenta. Entonces es padre de que dentro de todo ese descubrimiento de las preguntas que te vas haciendo, en todos los ámbitos te va dando respuesta. Entonces, a mí me dio respuesta en el dinero, en el amor a mí mismo, y en la religión. Entonces, fue padrísimo como que encontrar qué religión quieres tú elegir, qué camino quieres tú seguir, y definitivamente incluso yo lo veo así como que para mí el desarrollo personal también es una religión. O sea, puede ser algo que me llena, que me impacta y que puede impactar a los demás a través del amor propio, a través del amor a un ser supremo, a través del amor a los demás, porque todos nacimos en sociedad y no nos damos cuenta también, ¿no? Entonces sí, fueron muchos aprendizajes. Miren, ¿cómo ha evolucionado este podcast? Al principio Mauricio no hablaba, no sé si se daban cuenta de eso, que yo hablaba como un perico y Olma como otro perico, y hoy, o sea, se desató el hombre. Lo han notado. Sí, éxito, me encanta. Y eso forma parte de la evolución del crecimiento personal, definitivamente. Es poder llegar a descubrir realmente quién queremos ser en la vida y poder mostrarnos no desde lo que el otro espera que yo sea, porque vamos construyendo máscaras a lo largo de nuestra vida. Vamos construyendo máscaras desde dónde, desde esa versión que quiero mostrar al mundo y que realmente no soy. Hoy por hoy creo que Mauricio muestra su versión de un buen comunicador, un buen coach, poder permitirse ayudar a otras personas, ser feliz, no perseguir el dinero porque entendió que el dinero es una energía. Y hoy, esta mañana decía un mantra que lo comparto con ustedes, el dinero me sigue a mí, yo no percibo el dinero. Y forma parte de esa energía que estamos transmitiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, hoy estoy pegadísimo con la física cuántica porque ha sido el tema de la semana para mí. De hecho, ando con mi libro, mírenlo por aquí, por eso le decía más, También lo estoy leyendo yo. para que podamos tener un cambio. Sí, eso es energía, eso es resonancia. Y bueno, te dejo, Olman, para que tú hables porque me siento como cohibida hablando bajito, ¿vale? Hoy le tocó cambio de contexto a Mónica y está ahí cohibida. En su incomodidad. Miren que eso es interesante porque pues en esa búsqueda de la identidad uno empieza a cometer muchos errores. Pues yo les he dicho que también, bueno, no le voy a poner errores, equivocaciones. Y pues yo les comenté que cuando tuve la certificación, pues yo salí súper motivado, ay, yo quiero ser coach, y quiero ayudar a la gente, y una cosa y la otra. Y empecé a hacer las dos cosas, empecé a ser emprendedor y empecé a ser coach, y a la larga eso empezó a generarme mucha presión a nivel energético y empezó a desgastarme mucho. Entonces volví otra vez, pero ¿qué es lo que quiere ser? ¿Al fin qué? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi enfoque?
Entonces empecé como a analizar esos temas y lo que decía Mauro del tema del desarrollo personal que se vuelve casi como una religión. Realmente eso, pues yo lo veo desde la parte de que es una creencia. Todos necesitamos creer en algo. Es más, todos creemos en algo, así no lo tengamos conscientemente. Muchas veces esos cambios de contexto nos debaten las creencias que tenemos, porque pues por ejemplo uno, tocando el tema de aquí en Latinoamérica, pues uno cree que porque uno nació pobre entonces va a morir pobre, o porque nació en cierto contexto entonces va a morir en ese contexto y que no se puede cambiar de esa parte. Y cuando uno cambia completamente ese contexto o cambia a otros lugares, uno se da cuenta que esas creencias que uno tenía pues no son tan ciertas. Entonces, cuando uno empieza como a moverse, cuando uno empieza como a activarse y demás, no es que empiecen a aparecer las cosas mágicamente, sino que las cosas están ahí, pero uno estaba tan enfocado en las creencias y en el otro contexto que tenía que no es capaz de verlas. Y de repente empiezan a llegar como esos mensajes del universo, como esas acciones, como que toda la parte de la física cuántica empieza a hacer su magia y empiezan a aparecer cosas. A mí me ha pasado que, por ejemplo, pues ya hemos hablado mucho del dinero, de que empieza a escasear, empieza a preocuparse, empieza a hacer una cosa, la otra. Y me ha pasado que cada vez que estoy como en esos hechos, pero me enfoco en seguir trabajando en una empresa, aparece algo. Entonces aparece una persona que pasa una cotización, o haces tal otra, o haces tal cosa, o se hacen nuevos contactos o cosas así. Entonces como que el dejar de enfocarme en el no tengo, al venga, miro qué hago, empiezan a aparecer como esas cosas de acá hay una oportunidad, pues ya es un problema suyo si la toma o no. Y a veces las cosas llegan de lados que uno no piensa. Bueno, normalmente llegan de esas partes. Uno está esperando, está enfocado que de cierto lugar llegue algo y resulta que ese algo está llegando por otra parte y uno no lo está viendo. ¿Por qué lo digo? Esta mañana pues, me levanté así como, pucha, tengo que hacer un montón de cosas, tengo que ir a visitar unos clientes, tengo que hacer muchas vainas y estaba como pensando en todo al mismo tiempo. Y me llegó un correo de una empresa que hace marketing. Y uno dice, otro correo de esos vendiendo cosas. Pero me dio por abrirlo y me pareció tan interesante que lo publiqué. Después de mucho tiempo puse una publicación esta mañana en mis redes porque me llamó mucho la atención. No sé si lo han visto, pero me voy a atrever a leérselo acá. Y es una frase de Buda, es una de las historias de Buda. Resulta que llega una persona y un día y le dice, la persona llegó buscando respuestas. Quería saber qué hacer con su vida. Literalmente vino y le preguntó a Buda eso, ¿qué hago con mi vida? Y Buda le sacó una de esas historias que le decía, imagínese que un hombre una vez fue alcanzado por una flecha envenenada y llegó un médico a atenderlo. Y la persona, antes de que el médico lo atendiera, empezó a decirle, quiero saber quién fue el que me disparó, de qué aldea viene, de qué madera fue que hizo su arco. Empezó a preguntarle un montón de cosas que a la larga uno dice son preguntas tontas. Ahí en ese momento Buda dijo, esta persona se va a morir. Se va a morir con las dudas porque está más centrado en identificar el por qué le pasó eso que en el para qué y en el cómo solucionarlo. Y a veces eso nos pasa en todos los contextos. Cuando se nos presenta un inconveniente, queremos entender por qué nos está pasando eso, en vez de preguntarnos para qué o qué puedo yo aprender de eso, o qué he venido yo haciendo que me ha generado eso. Nosotros sabemos que pues la realidad que creamos, la creamos nosotros. Es la consecuencia de todas las decisiones que tomamos durante todos los instantes de nuestra vida. Pero como no somos conscientes de eso, entonces siempre buscamos culpar a alguien. Y a veces nos centramos buscando ahí por qué me están pasando las cosas, en vez de buscar la respuesta de qué hago para cambiar eso que me está sucediendo por todas las decisiones que he tomado. Ahí les dejo
la historia. Muy buena historia. Fíjate que Mónica, ¿ibas a decir algo? sí, No, que tal cual es así, buscamos siempre el cómo y el cuándo, y la verdad, ay, ojalá no se vaya a conectar. El cómo y el cuándo se lo tienes que dejar al universo, porque a lo mejor ese cómo no viene de la forma que tú lo quieres controlar, sino que viene de otra forma. Y por estar pensando o creyendo que lo que tiene que venir, que tiene que llegar de la forma que tú lo estás imaginando, no te permites ver esa magia que puede llegar de otra forma. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entendió? sí, se entendió. Ok. ¿Ibas a decir Pues más? fíjate que, tal cual lo dice Coleman, algo que aprendí precisamente en ese momento en el que estábamos incómodos allá en Canadá, fue que no teníamos, como les decía, trabajo, sin embargo, buscamos la manera de, es decir, había un momento en el que ya no queríamos volver a trabajar para alguien, entonces intentamos iniciar con nuestro propio negocio. Pero todo nació porque cuando llegamos precisamente a Canadá y empezamos a atender a nuestros primeros clientes, fue como que todos trabajan en casa, todos están siempre en casa. Y decíamos, pero ¿por qué? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿qué suerte tienen porque están en casa, ¿no? Todo el tiempo. Y ahí como que dijimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos buscar? En vez de quejarme y dejarme ahí la esperanza, fue como que idear. Y lo primero que se me ocurrió en mente y mi miedo fue, rayos, pero si ni siquiera a mí me gusta grabarme en un micrófono, en una cámara, no me gusta tomarme fotos, ¿cómo yo voy a estar apareciendo en...? Y entonces fue como que, ni modo, lo quiero hacer, lo voy a hacer y voy a romper con ese estereotipo sobre mí mismo. Y empecé a grabarme en cámara. Después salió la idea, vamos a hacer un canal de YouTube con mi esposa. Ok, ¿cómo le vamos a poner? Y le pusimos chiapanequitos en Canadá, porque somos de Chiapas, de acá de México, Okay. el estado. Y nos empezamos a grabar. Mira, bueno, creo que el peor, busquen los videos, ahí han de estar, en YouTube. Fue creo mis primeros videos los peores, o sea, me critiqué, o sea, la regamos muchísimo, lo vamos, pero fue como que el primer paso para salir de nuestra zona de confort. Entonces seguimos buscando el cómo y empezamos a grabarnos ahora ya como coaches, pero necesitas sí o sí iniciar. ¿Cómo te lo va a dar el universo? Solamente él lo sabe. No necesitas preguntarle, solamente necesitas accionar, porque también la acción a veces nos paraliza, lo que decimos mucho análisis causa parálisis, y entonces es cuando te paralizas y no haces lo que necesitas hacer para lograr tus objetivos, es cuando prácticamente ya no avanzas en tu vida, no avanzas con lo que quieres hacer y te frustras, es frustrante. Ok. Claro, Mauro, que me hizo acordar de algo, que ya estábamos con mi esposa ahí, pues hablando normalmente como lo hacemos en las noches y eso. Y ella sigue un influencer que el tipo se la pasa viajando y mostrando lugares exóticos. Pues digamos que de esos hay muchas personas en las redes sociales y pues nos parece muy chévere porque el man es como muy auténtico, es como mostrar lo bonito y también la parte no tan bonita y lo bueno y lo malo que pueden llegar a tener todos los sitios. Pero lo que más me gustó fue la historia del man, porque resulta que el man es colombiano y el tipo era un arquitecto y ganaba muchísimo dinero como arquitecto. Incluso viene de una familia prestante y pues es de una universidad muy famosa acá, como de mucho estatus aquí en Colombia. Y el tipo de un momento a otro dijo, no más, no me gusta esto, me voy. Mónica, dime. Sí, chicos, la consulta se terminó, me tengo que ir. Yo me Dale, dale. despido hasta aquí, pero ustedes continúen, ¿ok? Los Listo. quiero, los amo. Ok, Feliz fin de semana. Gracias Dale, por Mónica. acompañarnos hoy, arranque. Chao, chao. Entonces, lo curioso del tema fue que, claro, él
se fue, o sea, literalmente renunció al trabajo, dijo, me voy, ya esto no es lo mío. Y pues uno esperaría que en ese tipo de cosas, pues el círculo cercano, amigos, familiares y demás, pues como que lo apoyara a uno en ese tipo de decisiones. El hombre cuenta que ellos fueron los primeros detractores. Incluso que el papá se molestó muchísimo y le dijo que él había tomado la peor decisión de su vida, que había votado toda su vida a la caneca, mejor dicho, lo peor que le pueden llegar a decir a uno cuando uno está como tomando esas decisiones que uno siente que realmente son lo que uno quiere hacer. Y ahorita el tipo es un influencer muy reconocido, ha viajado por más de medio planeta, conoce un montón de sitios y puede que no viva en la opulencia y eso, pero está haciendo lo que le gusta y está Sí. siendo coherente con lo que realmente siente. Entonces, me parecía me hizo acordar de la historia y de ese tema de a veces tenemos que buscar la incomodidad porque la zona de confort mata la imaginación y la creatividad. Definitivamente sí, fíjate que ahorita precisamente regresando a la tierra donde estudié la universidad, me he encontrado con amigos, me he encontrado con personas que tienen un espacio en mi historia y precisamente me cuentan eso, es que no puedo creer, me dice una persona que me encontró, no puedo creer que te estés grabando en redes sociales y que yo recuerdo a ese Mauricio introvertido, ese Mauricio callado que no le gustaba platicar. No lo puedo creer, de verdad. Dice, has cambiado muchísimo, te felicito por todo lo que estás haciendo, me dice, y se ve que lo disfrutas, se ve que estás haciendo lo que quieres hacer. Y entonces ahí me quedé pensando, es cierto, si yo no hubiera cambiado esa versión de mí mismo, esa etiqueta que yo me traía de ser introvertido, pues no hubiera estado haciendo esto que amo y esto que puedo ayudar a los demás. Entonces no me veía en un trabajo formal, pero tenía que salir de ahí, de donde estaba. O sea, fue como que, y ahora me admiro a mí mismo porque digo, qué valiente y qué arriesgado soy, porque no seguí los patrones que me venían enseñando desde pequeño, que decidí arriesgarlo todo por hacer lo que a mí me gusta. Y creo que desde niño lo traía, el ser arriesgado, pero había algo, y eso es algo que el cerebro lo sabe, ¿no? Es el miedo a hacer las cosas. Entonces, creo que es una invitación a las personas de ahora, hacerse esas preguntas. Yo creo que ha de haber algún libro, no lo he buscado, pero ha de haber algún libro, porque es un arte el hecho de desaprender. Y si no hay un nombre de un libro, yo lo voy a hacer, porque es el arte de desaprender. De verdad que todo lo que nos enseñan, pregúntense si en realidad es cierto. Todo, absolutamente todo. Yo pongo mucho el ejemplo de cuando nos enseñan de que si está lloviendo afuera en la calle y vas a salir, y te dicen, ¿sabes qué? Protégete porque te vas a enfermar. Ok, pero va a llegar un momento de tu vida en el que realmente sales, te mojas y no te enfermas. Pero a veces nos lo quedamos tan grabado y que decimos, wow, o sea, sí, siempre me enfermo, es que siempre me enfermo cuando está lloviendo. Y entonces, pregúntense si es cierto todas esas cosas que nos enseñaron y cómo podemos lograr, por ejemplo, en ese caso, de que tu cuerpo no se enferme. Me parece increíble, pero realmente lo podemos hacer. O sea, nuestro poder mental es impresionante y no lo descubrimos. Siempre tenemos ese miedo a cerrarnos nosotros mismos nuestros caminos por las creencias que nos inculcaron. Y no está mal, pero a nosotros como grandes ya nos toca resolver y buscar la manera en que sí se pueda hacer. Entonces esa es la invitación en mi caso. Incluso preguntémonos, o sea, de verdad solamente venimos a tener una casa y a buscar un carro y tener un trabajo formal, normal y ya. O sea, yo creo que podemos dar mucho más de lo que pensamos de nosotros mismos, pero no tenemos ni siquiera confianza en nosotros mismos. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es dejar de ser nosotros mismos a través de lo que nos decimos, que lo hemos platicado en anteriores capítulos, qué es lo que nos decimos, qué historia nos contamos, y a partir de ahí, pues,
salir de nuestra zona de confort. Y si no quieren salir de su zona de confort, contraten a un coach. Estamos nosotros para precisamente ayudar. No los vamos a obligar a salir del país, pero sí vamos a sacarlo de esa comodidad que tanto amamos, ¿no? Eso es cierto, Mauro. Ahí, vea que me hizo acordar de... A mí me pasan muchas anécdotas ahí con mi familia. Como aquí en Bogotá ha estado haciendo tanto frío, yo no soy muy friolento, pero hay días en los que realmente he sentido muchísimo frío. Y pues yo soy así de salir en camiseta, manga sisa y eso a las 10 de la noche a la calle, pues, no me da frío. Pero la otra vez estaba haciendo muchísimo frío. Y entonces yo estaba calentando un café y puse las manos sobre la estufa para calentarme un poco las manos. Y estaba mi suegra ahí. Y mi suegra me dijo, no haga esto, que eso es malo. Y yo, ¿según quién? Y me dijo, no, eso es malo, eso se sabe. Eso... Y yo, pero ¿según quién? ¿Qué médico? ¿Qué científico? ¿Quién ha sacado ese tema? Me dijo, no, es que eso es malo, eso es malísimo para las manos y no sé qué. Entonces me causó mucha curiosidad y entonces le dije, venga, y la señora y mi suegra, cuando usted va y coge las tajadas que está fritando ahí en el sartén y las voltea con la mano, o cuando va y coge la olla así caliente con las manos y la baja de la estufa y luego va y se lava las manos y eso no es malo. Entonces se quedó mirándome y me sonrió porque no supo qué contestarme. Le dije, ese cambio de temperatura es más malo que lo que yo estoy haciendo. O sea, si antes la gente se calentaba con una hoguera todo el cuerpo porque no había más con qué calentarse, pues qué diferente tiene que yo ponga las manos sobre la estufa, aunque no las estoy poniendo sobre el fogón directamente ni el fuego, sino en una distancia normal. Entonces se quedó pensando ahí como que sí, tiene razón. Entonces, ¿hasta qué punto las mismas creencias de lo que nos han dicho en la familia y que han trascendido de generación en generación llegan a generar esa cohibición o incluso ese comportamiento que nosotros tenemos? Entonces, ese tipo de cosas, lo importante es lo que dice Mauro. O sea, debatámoslos, miremos realmente esas creencias en qué están fundamentadas. Si eso es algo que realmente nos ayuda o es algo que nos limita y nos amarra. Porque lo hemos tocado. Si usted tiene una creencia que realmente lo impulsa, pues mantenga esa creencia. Que lo impulse hacia lo bueno, ¿no? O sea, pero si hay algo que realmente ya no le está funcionando, hay una creencia que realmente ya no la siente como alineada, porque a veces eso pasa, de que ya esas creencias se vuelven como obligaciones y que ya no le nace a uno realmente hacerlo, sino que como que toca hacerlo porque sí. Ahí ya es un tema de que hay que empezar a debatir esas creencias y empezar a reevaluarse lo que realmente estamos pensando todo el tiempo. Exacto, exactamente. Y bueno, para ir cerrando, yo quiero dejar una historia que va relacionada a lo que tú mencionabas, Coleman. Hay una historia precisamente que me gusta contar porque tiene mucho que ver con esto del arte de desaprender y de hacerte las preguntas incómodas para poder crecer. Había una pareja que estaba recién casada. Entonces, la esposa le cocinó al esposo un pescado frito, pero agarró el pescado y le quitó la cabeza y le quitó la cola. Entonces, solamente cocinó la parte del centro. Entonces, así se la sirvió y el esposo pues lo comió, pero se lo quedó mirando raro. Pero después de ya 10 ocasiones que le había hecho ese pescado así, le preguntó, oye, pero ¿por qué le cortas la cola y por qué le cortas la cabeza al pescado? Y le dice ella, no, pues porque así me enseñó mi mamá. Y se quedaron así, pero ¿por qué? O sea, debe de haber alguna razón. Bueno, y entonces fueron a comer a la casa de su mamá y le preguntaron, oye, ¿por qué me enseñaste a cortarlo así? Y le dice la mamá, no, pues no lo sé, mi mamá sí me lo enseñó. Y de suerte vivía la señora
y la fueron a visitar. Y le preguntaron otra vez, oye, ¿por qué nos enseñaste a cocinar así, de quitarle la cola y quitarle la cabeza al pescado? Y le dice la señora, porque en ese tiempo éramos tan pobres que teníamos solo un sartén muy pequeño, entonces no entraba el pescado completo y pues le tenía que quitar la cabeza y la cola. Y entonces ahí es donde uno se queda, wow, ¿cómo es que a veces de ciertas costumbres que hacemos no nos damos cuenta, pero tiene una razón de ser? Entonces aquí la historia va a que nos preguntemos si todo lo que hacemos durante el día tiene una razón de ser profunda o solamente lo estás haciendo en automático. Por ejemplo, se me ocurre aquí en México, en la mañana nos levantamos y rápido la mayoría de las personas toman café con pan o con galleta. Pero en realidad eso no es un desayuno. Muchos lo llaman desayuno. En Canadá igual llegaban, pasaban a comprar su café, su pan y su galleta, y para ellos era el desayuno, pues. Entonces pregúntense si en realidad eso les está funcionando. Busquen la manera de que si no te está funcionando algo, necesitas cambiar de hábitos, necesitas cambiar tu vida y de dejar de ser tú para poder avanzar en tus proyectos, en tus metas. Entonces, ese es el aprendizaje mío que dejo el día de hoy para las personas que nos escuchan. Holman, para irnos despidiendo, ¿con qué puedes cerrar? Bueno, pues yo ya me acordé de una historia, es muy parecida. La había escuchado hacía muchísimo rato. La voy a contar aquí rápido porque pues, va como muy alineado a esto de debatir las creencias. De pronto la han escuchado por ahí. Es una historia de que hace un tiempo unos científicos hicieron un estudio sobre comportamiento y pues obviamente como no lo pueden hacer directamente sobre las personas, pues lo hicieron con monos. Entonces lo que hicieron fue que metieron 20 monos en una jaula, por decirlo así, una jaula grande, y pusieron una escalera y un racimo de bananos. Entonces, claro, por instinto natural, los monos cuando veían los bananos, pues subían a cogerlos. Pero en el estudio lo que hicieron fue que cada vez que un mono subía a coger un banano, abrían unos aspersores y a todos los monos que estaban dentro de la jaula los mojaban con agua fría. Entonces, claro, ellos intentaron hacer eso varias veces y cada vez que lo hacían los mojaban. Entonces llegó un punto en el que los monos dejaron de hacerlo. Ya dejaron de intentar coger los bananos. Cogieron a la población y reemplazaron casi a la mitad de los monos que estaban antes por otros monos nuevos. Entonces, claro, los monos que recién acababan de llegar veían los plátanos y se iban a cogerlos. Pero entonces, cuando ellos intentaban coger los plátanos, los monos que venían del primer grupo empezaban a golpear al mono que intentaba subirse. O sea, lo cogían a golpes y no lo dejaban subir. Entonces, claro, los monos no subían porque les pegaban. Llegó un punto en el que ya los monos nuevos dejaron de intentar de coger los bananos. Cogieron y sacaron a todos los monos antiguos y trajeron otros monos nuevos y dejaron a los que antes eran los nuevos. Y pasó el mismo comportamiento. Cada vez que un mono intentaba subir y coger un banano, los monos que estaban antes los agarraban a golpes. Lo curioso del comportamiento fue que esos monos que agarraron a golpes a los últimos nunca se mojaron. Ellos nunca supieron que al tratar de subir a coger los bananos, los iban a mojar con agua fría. Ellos simplemente heredaron el comportamiento del contexto en el que vivían y hacían las cosas sin saber la razón real del por qué las hacían. Entonces ahí como para cerrar esa parte, muchas veces nosotros nos sentimos y hemos aprendido como doctrinas, por decirlo así, de nuestros contextos o de nuestros familiares, incluso de tradiciones heredadas, y aquí en los países latinoamericanos pasa mucho por ese tipo de cosas. Entonces, como decía Mauricio, preguntemos, ¿realmente esto nos ayuda? ¿Qué es eso que realmente estamos haciendo? Si realmente va alineado con lo que nosotros creemos y pensamos, o si hay algo más
y necesitamos cambiar el contexto para poderlo encontrar. Así es, pues bueno, muchísimas gracias Holman, y a nombre de Mónica y de nosotros dos, les agradecemos muchísimo de estarnos siguiendo, comentando y compartiendo este podcast que es más que nada dar información y de valor para las redes sociales. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Vale. Excelente Chao, día, Mauro. amigo. Chao a todos. Bye. Buen día. Chao.